Bueno, hola, muy buenos días, bienvenidos a este podcast el día de hoy. Saludos cordiales al doctor Marcelo Pérez y a los compañeros del doctorando en educación de la Universidad de Cuauhtémoc. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la educación física en Colombia, un derecho desatendido. Este título lo tomamos como referencia para hablar sobre las políticas públicas educativas y sobre un tema particular que tiene que ver con mi área de trabajo, que es la educación física, la recreación y el deporte. Imagínate un mundo donde todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer sanos y fuertes, desarrollando habilidades físicas, habilidades mentales, que les permitan alcanzar su máximo potencial. Eso parece una utopía, ¿cierto? Pero lamentablemente en Colombia muchos niños quedan aislados de este derecho básico por situaciones que iremos hablando paso a paso. A pesar de que la educación física es fundamental para el desarrollo integral de las personas, de los niños, niñas y adolescentes, en nuestro país existe una gran preocupación porque hay una escasez de profesores en educación física en la básica primaria, que es donde los niños más necesitan de esta área. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué podríamos hacer para cambiar esta situación? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es una política pública educativa. De acuerdo con Wilson, dice, las políticas públicas son decisiones que toma el Estado para responder a unas necesidades y a unas problemáticas de la sociedad. En el caso de la educación, las políticas buscan garantizar un acceso a una educación de calidad y para todos los ciudadanos. Cuando decimos todos, hablamos desde los niños hasta los adultos, ¿cierto? Desde la visión de Platón, por ejemplo, mucho antes de que existiera un concepto de políticas públicas y eso, Platón ya reconocía la importancia de la educación física, por ejemplo, para formar ciudadanos justos y virtuosos, y consideraba que un cuerpo sano era fundamental para una mente sana. Y también nos habló sobre la importancia del Estado o de que del Estado ideal, ¿cierto? Como formación de ciudadanos. En este caso, el Estado debería garantizar esta formación de los ciudadanos y se supone que es la idea de todos los estados en el mundo. Tanto Wilson como Platón entonces coinciden en la importancia de las decisiones estatales para garantizar ese bienestar en la población. Y en el caso de la educación física, pues estas decisiones deben asegurar que todos los niños y que las niñas tengan una oportunidad de desarrollarse plenamente. En ese sentido, ¿cierto? Es importante pues manifestar que la educación física pues es importante porque tiene, por ejemplo, en cuanto a beneficios para la salud, regula, previene enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmunológico, mejora el sueño, mejora las habilidades cognitivas, ¿cierto? En cuanto al desarrollo cognitivo, los estudios científicos demuestran que los niños que hacen ejercicio tienen un mejor rendimiento académico, una mejor capacidad de concentrarse, una mayor creatividad, y a nivel social pues también forman habilidades de cooperativismo, trabajo en equipo, ayudan a desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismos, ¿cierto? Fortalece pues todo su cuerpo, bueno, esto le da pues un mejor relacionamiento entre sus compañeros y todo lo demás. Pero esas políticas en Colombia pues obviamente nosotros tenemos acá una constitución política y una ley general de educación que reconoce pues que el derecho de la educación física es fundamental. Sin embargo, en la práctica y por ejemplo en las escuelas de básica primaria, ¿cierto? En Colombia manejamos básica primaria desde transición, desde preescolar, niños de 4 añitos, hasta los más o menos 9 años que están en grado quinto. Esa es la básica primaria. Luego viene el bachillerato o la educación media, que es de sexto a noveno, la educación básica va de entre sexto y noveno, básica bachillerato, y luego décimo y once, que es la media, ¿cierto? En Colombia entonces la política de la Ley General de Educación dice que la educación física se debe dar desde preescolar hasta el grado 11. Sin embargo, en Colombia solo se nombran docentes de educación física de sexto a 11. No se nombran docentes de educación física en la básica primaria. Esta área que es tan fundamental y tan importante se le ha dejado al profesor de la básica primaria,
que en su gran mayoría no es un profesional de la educación física, sino un profesional en básica primaria o en otras áreas. ¿Esto qué es lo que termina generando? Pues termina generando que los niños de 10 años, de 11 años que llegan a sexto, llegan con unas falencias grandísimas a nivel físico, ¿sí? Y esto obviamente termina afectando a nivel intelectual, emocional y social. ¿Pero por qué sucede esto? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué se da esta situación? Y se da porque por cuestiones económicas, por cuestiones de falta de presupuesto, ¿sí? No se le invierte en la contratación de nuevos docentes para esa básica primaria. En Colombia se suele criticar mucho la educación pública porque se compara con la educación privada. Pero, por ejemplo, grandes diferencias es que la educación privada tiene un docente para cada área de la básica primaria, mientras que en la educación pública es un solo docente que tiene que dar todas las áreas en la básica primaria. Ahí empiezan los primeros grandes problemas. Ya los colegios privados llegan a sexto con niños que han pasado por diferentes profesores, ¿sí? Y que han sido expertos en cada una de las materias, mientras que el estudiante de educación pública llega a sexto con un docente que da todas las materias y que aparte de todo no es profesional en todas, sino en algunas de ellas o es solo en una. Esto es un problema político, ¿cierto? De política pública. O sea, el Estado no está garantizando que esta situación se corrija, no está garantizando que los niños tengan ese acceso a esa formación de calidad, ¿cierto? También hay otro problema, lo otro que por lo que se da esta situación es porque priorizan otras áreas. En Colombia trata de priorizarse las áreas fundamentales que consideran que son la matemática, las ciencias naturales, ciencias sociales y las lenguas, ¿cierto? Descuidando la parte de la educación física como área fundamental cuando debería ser tal vez incluso más importante que las otras, toda vez que el desarrollo físico termina, pues su finalización es la parte intelectual. O sea, a un desarrollo físico bueno hay una parte intelectual buena, una parte cognitiva buena. Y obviamente pues también una falta en la formación docente, pues un problema en la formación docente de los docentes de primaria, pues porque también si por lo menos el gobierno dijera, bueno, no vamos a nombrar docentes de educación física en la primaria, pero sí vamos a formar a los docentes de la básica primaria, pues también sería una ayuda, pero esto implicaría también un aumento en el presupuesto, que es finalmente lo que ellos están tratando de evitar. Entonces, este problema de política pública, pues hay que darle una solución. Hay que mirar entonces cuál es la responsabilidad del Estado y de la sociedad aquí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando miramos la responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de garantizar el bienestar de la sociedad y proporcionar una educación de calidad, y que incluya en este caso la educación física, pues vemos que no lo está haciendo, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, también la sociedad, ¿cierto? Que debería también entonces tomar riendas en el asunto, pues se podría exigir estos derechos, ¿cierto? A partir de, ¿cierto? Las comunidades locales, haciendo presión, hablando, ¿cierto? Haciendo cartas, todo esto, pero tampoco se da. O sea que hay una responsabilidad compartida entre lo que el gobierno está haciendo y lo que la sociedad también está permitiendo. Se deberían hacer peticiones como pues cartas, utilizar las redes sociales, los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos, etcétera, para poder hacer esta solicitud y esa exigencia. Máxime cuando en Colombia existen 2 leyes que dicen que es obligatorio que en las escuelas primarias haya docente de educación física nombrado, y aún así el gobierno no lo está cumpliendo, ¿cierto? Entonces es una situación que es bastante delicada porque no se le está dando importancia a algo que sí lo requiere, ¿cierto? En cuanto a las familias, ¿cierto? Ya los mayores involucrados, que son papá, mamá, o papá solo si es familia disfuncional, o mamá sola, bueno, como estén conformadas las diferentes familias, también deberían pues sentar la voz de protesta en la institución, ¿cierto? O solicitar pues por medio de la institución que se hagan pues se tomen algunas acciones para garantizarle pues a los niños una educación física pues de calidad. Ahora bien, pues ese es el problema. El problema es que sí, ya sabemos que las políticas públicas son algo que tiene que hacer el gobierno, unas garantías que dar el gobierno para la calidad de la educación. Ya sabemos que Platón, desde su mito de la caverna, desde los textos como la República, pues han manifestado que
la educación, o sea, que el conocimiento pues es el camino a la superación, a formar seres virtuosos, a formar sociedades ideales, ¿sí? Sabiendo esto, pues uno debería decir, venga, vamos a hacer una inversión importante en este sentido. Entonces, pero no se está dando, ¿cierto? Pero ya con el apoyo de esta teoría que nos brinda Wilson en lo que es la política pública y lo que nos brinda Platón desde los orígenes de la humanidad, ¿cierto? Podemos pensar en que cuáles podrían ser unas soluciones a esta problemática. Una de ellas es aumentar la inversión, ¿cierto? En destinar más recursos económicos, solicitar al gobierno más recursos para la contratación de estos docentes y que realmente pues, puedan formar parte de la educación física de los niños en sus etapas tempranas, desde preescolar hasta el grado quinto, ¿sí? Fortalecer la formación docente, o sea, aun cuando se nombren nuevos docentes profesionales en ello, pues la formación docente debe ser constante porque las realidades cambian año tras año, día tras día, entonces es importante siempre actualizar todos los docentes, incluso los docentes de educación física deberían estarse actualizando, obviamente cuando se dé esta situación, pues para mantener obviamente una sociedad que vaya a la vanguardia. Incluir a la comunidad, es decir, o sea, que padres, madres, organizaciones sociales hagan parte de estas planificaciones, de estos cambios, de estas nuevas y programas de educación física, ¿cierto? Y de respaldo a las políticas públicas que realmente sí vayan en concordancia con la formación de los niños. Y promover obviamente pues ya una actividad física y en todos los ámbitos como para ir conociendo la importancia de esta área, ¿cierto? A veces no se le da la importancia porque tampoco como sociedad la hemos adoptado, tampoco se ha hecho tampoco se ha hecho como una formación social en la importancia de la actividad física como para que digamos que nos vamos a tomar pues el tema en serio y que realmente le vamos a dar la importancia que merece. En conclusión, entonces, la educación física es un derecho fundamental, sí, contribuye al desarrollo integral de los niños y las niñas, y sin embargo, pues en Colombia muchos niños se están quedando sin esto y pues es esencial que estas políticas públicas cambien en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. También es importante que entonces tomemos cartas en el asunto, ¿cierto? Que empecemos a generar espacios de conversación con padres de familia, con la comunidad, con las autoridades locales, para ir generando esa presión y ese impacto que se requiere para que estas políticas realmente empiecen a tomarse en serio y que el gobierno cumpla con su labor, ¿cierto? Porque no se le está pidiendo algo que no está. Se está pidiendo algo que ya está escrito, que está legislado y que debe darse por garantías de Estado y que el gobierno debe garantizar la consecución de estos recursos, ¿cierto? La viabilización de toda esta situación. Y obviamente un compromiso pues también nuestro desde este tipo de espacios académicos como el doctorado en educación o como otros espacios académicos como foros y demás, pues el compromiso de actuar, de nosotros no solo quedarnos en esto, de que nuestras tesis doctorales, de nuestras investigaciones apoyen con resultados los beneficios y las bondades de todo lo que en educación se puede hacer y se puede lograr si se tiene pues una inversión y si se toma en serio pues este proceso educativo. Bueno compañeros, esto es todo por el día de hoy, agradezco la atención, entonces vamos fuerte con el apoyo a la educación física como una política pública que debe mejorar. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, al doctor Marcelo Pérez. Y bueno, nos veremos en otro momento y en otra ocasión. Muchas gracias.